de gestión en zootecnia y producción animal. Antes que nada quiero agradecer al CEPIA, al Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y al Centro Argentino de Ingenieros por invitarme a moderar hoy y a presentar este panel magnífico que tengo aquí a mi lado. Bueno, para que sepan quién soy, mi nombre es Lara Giuliani, soy ingeniera agrónoma, tercera generación de productores agropecuarios. Dicen que soy agroinfluencer. Yo promuevo en mis redes todo lo que es el bienestar animal y las tecnologías aplicadas en la ganadería. Soy mamá, soy esposa, soy empresaria, presidenta de AgroLarus, Sociedad Anónima, que es mi empresa hoy, que empezó siendo mi marca personal de todo lo que mostraba en las redes, en el campo, porque estaba viviendo en el campo y, digamos, con todas las técnicas que yo manejaba, funcionaban en bienestar animal y con eso aumentaba los índices de producción. Y de ahí, bueno, las empecé a trasladar al resto de la gente y funcionó. Y la gente me empezó a seguir y bueno, la verdad que hicimos una comunidad hermosa. Y bueno, por eso hoy estoy acá. Creo que está bueno que conocer un poco el rubro al ser ingeniera agrónoma, conocer tanto agronomía como a los animales, la parte agrícola como la parte de animales. Está bueno que hoy pueda yo estar aquí para preguntarle cosas a ellos o trasladarle las preguntas a ustedes. Imagino que habrá varios ingenieros o del tema ciencias agrícolas, así que bueno, bienvenidos y los voy a presentar. Vamos a empezar por ella. Ella es ingeniera zootecnista, Master Science, Ariana Andrea González, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Actualmente, y con antigüedad de 5 años, se desempeña en el área de nutrición animal de la empresa Granja Tres Arroyos como responsable de la elaboración y formulación de alimentos balanceados para aves de engorde y reproductoras. Es directora técnica de alimento para animales ante SENASA y jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Alimentos y Alimentación Animal de la Universidad de Lomas de Zamora. Hoy va a estar disertando sobre los aspectos a considerar en la elaboración de alimento balanceado para pollos parrilleros. Y el señor es el ingeniero agrónomo Luis Bertoia. Es ingeniero rural de la Universidad de Lomas de Zamora e ingeniero agrónomo de la misma universidad. No se conformó con un título nomás. Es Master Science de la UBA, doctor en Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Pampa, de La Plata. Yo pero como hablabas de La Pampa, dije, bueno, de La Plata, perdón. Ex profesor titular de Sericultura, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Realizó trabajos en congresos internacionales, nacionales y publicaciones en revistas de investigación internacionales. Tiene más de 100 presentaciones realizadas por invitación en jornadas técnicas o de capacitación. Participó en la creación de híbridos simples de maíz registrados en el MINAGRI. Dirige y codirige tesis de maestría y doctorado. Es jurado en concursos docentes universitarios. Es integrante de la Comisión Evaluadora de la SIC de la Provincia de Buenos Aires y de la CONIAU. Es responsable de la Red de Ensayos de Maíz y Sorgo de la Provincia de Buenos Aires desde 1990-91 al 2022-23. Es ex integrante de la Comisión Directiva de AAPA y en su actividad privada trabaja en Hoffman La Roche, Productos Roche, en Pioneer y en Etar S.A. y ofrece servicios de consultoría y asistencia técnica a más de 35 empresas del área. Y además le da el tiempo para estar acá, así que increíble. Bueno, y su título en la disertación es Maíz y Desarrollo Agropecuario en Patagonia. Muchísimas gracias. Los dejo para que arranquen. Ariana, tenés tus 20 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación y por estar acá. Y por invitarme a hablar. Bueno, lo que voy a hablar, ¿se escucha bien? Sí. Son aspectos a considerar en la elaboración de alimento balanceado para pollos parrilleros. Voy a mencionar 3 objetivos que son los cuales se va a centrar la charla. El primero es conocer la importancia de una adecuada recepción de materias primas e insumos para planta de alimento balanceado. El segundo, especificar aspectos para realizar una adecuada formulación de raciones según requerimiento animal y otros ingredientes y otros nutrientes por parte de los ingredientes.
Y por último, identificar los aspectos a auditar o controlar en la elaboración de alimento balanceado en planta. Esta es la guía de la charla. Bueno, para empezar puedo mencionar que lo que es muy importante lo que es la parte de recepción de materias primas e insumos en planta de alimento balanceado. Se realizan análisis individuales, rápidos, de aceptación o rechazo, y para lo que sería la parte de macroingredientes, puedo hablar que lo que son los cereales se rigen según la norma de clasificación de calidad vigente, lo que son subproductos según la calidad nutricional y en base a eso su conformidad, y referido a lo que son los microingredientes, que pueden recepcionarse en planta, se realiza un control de la conformidad y de la composición del producto y de su conformidad física. Detallando esto, puedo mencionar que quien aplica la norma de clasificación de calidad comercial para lo que son los cereales que puedan ingresarse en planta es un perito clasificador de granos, el cual, a partir de un visteo o un análisis macroscópico de la mercadería, realiza un visteo de la misma y según su rango de tolerancia la puede clasificar. Ese ejemplo que tenemos ahí es la norma de estándar comercial del maíz vigente. También se ayuda de lo que sería una herramienta que es el humeímetro, el cual mide la humedad del cereal, la temperatura y el peso octilítrico de la mercadería. Y en base a eso, acepta o no, como comenté, el análisis individual, acepta o no la mercadería. Bueno, referido a los subproductos que pueden ingresar en una planta de alimento para aves, pueden ser varios, los mismos se realiza también un visteo o un análisis macroscópico de la mercadería o análisis organoléptico de la misma. Pero muy importante mencionar que para el caso de lo que son los subproductos del complejo soja, que son concentrados proteicos, como harina de soja, tanto low pro como high pro, expeller, soja extrusada, soja desactivada o tostada, se debe realizar, muy importante para monogástricos, un test de Cascade o de rojo fenol en el cual mide el nivel de desactivación de la soja. Importante para monogástricos. Bueno, y referido a los microingredientes, los mismos que son aceptados en planta deben estar en buenas condiciones, correspondientes, ya sea los marbetes, tanto para el aspecto de la conformidad física, ya sean las bolsas o los big bag que se requiere para la mercadería, y una serie de certificaciones que deben tener para poder recibirlos y poder reutilizarlos para elaborar el alimento. Una vez que sean aceptados y recepcionados de forma adecuada, se deben disponer en determinados lugares dentro de la planta, en un sector, para facilitar la operativa. Y esto es ya lo que sería la parte de consideraciones de almacenamiento de ingredientes. Hay que asegurar la inocuidad y la conservación hasta su posterior utilización en planta. Y lo que es la parte de macroingredientes, considerar los hilos de acopio que deben estar en determinadas condiciones para poder recepcionar el material. Redondeando esto, puedo mencionar que si nosotros utilizamos materias primas de elevada calidad, vamos a hacer alimento balanceado de buena calidad. Así que es muy importante esta parte a la hora de elaborar una ración. Y es importante ver qué medimos o qué análisis rápido hacemos para la aceptación de los mismos. Y además es importante contar con un adecuado sistema de trazabilidad que genere una gestión de calidad e inocuidad de los alimentos. Y esto es que a partir de la elaboración del alimento se genera un lote y en base a eso nosotros debemos poder ser capaces de ir para atrás y conocer todos los lotes de los ingredientes que intervinieron para hacer la elaboración de ese alimento. Bueno, entrando un poco más lo que sería la parte de formulación de raciones, voy a hablar de lo que son los requerimientos de los animales, la oferta de nutrientes a partir de los ingredientes, una adecuada formulación de ración para engorde, de pollos, parrilleros, y un ejemplo de ración tipo. Bueno, referido a los requerimientos, hay dos guías, o dos de las cuales más utilizo, que son las tablas brasileñas del autor Rostagno. La última edición fue en marzo del 2024,
o la de COV con la última utilización del 2022. Ambas fuentes funcionan como guía para sacar los datos de los requerimientos de los animales en cada etapa, ¿sí? Para que, bueno, se expresan a partir de un desarrollo genético en el cual edición tras edición se va actualizando esos requerimientos y en base a eso, bueno, utilizarlos. Y que la nutrición acompañe a eso y que no sea una limitante, sino que exprese el animal su máximo potencial zootécnico. Además, estas guías tienen, por ejemplo, lo que son la composición de los ingredientes, ¿sí? Ya sea la calidad nutricional, la valoración de los mismos. Bueno. Estas dos tablas que están acá están en el apartado de las tablas brasileñas que les comenté, del autor Rostagnio, y están lo que sería la parte de aminoácidos y algunos otros parámetros de requerimientos nutricionales que se utilizan para la ración. En la parte superior están los días en los cuales en cada fase debe requerirse esos requerimientos, ¿sí? Y lo que hice acá fue ejemplificar los requerimientos más utilizados. Acá están las fases o los días. Esto es un ejemplo de una ración de engorde para un mercado interno, que generalmente se utilizan 4 tipos de fase de alimentos. Y como vemos acá, no tenemos un mínimo de proteína. Al ser una nutrición de precisión, no se formula por un mínimo de proteína para evitar utilizar exceso de concentrados proteicos y que el animal tenga que desecharlos, sino que utilizamos un mínimo de aminoácidos digestibles, ¿sí? Algo más específico que la proteína. La lisina digestible es el aminoácido base o limitante de lo que sería la especie aves, y el resto de los aminoácidos digestibles están en relación a la misma, ¿sí? En relación a la lisina. Y como vemos, al principio de la etapa, los valores son más elevados que al final de la crianza. Y por ende, eso es porque el animal está en crecimiento y por ende la relación de aminoácidos también va a ser mayor al inicio. Viceversa pasa con la energía. Va a incrementar, como es una ración de engorde, al final del desarrollo. Bueno, el resto de los parámetros nutricionales, ya sea calcio, fósforo, vitaminas o minerales, también están incluidas en las tablas que le comenté y bueno, y eso funciona de guía para cada etapa o para cada edad del animal. Bueno, lo que sería la oferta de nutrientes a partir de los ingredientes, o sea, ya hablé de lo que serían los requerimientos, ahora eso hay que igualarlo con la suma de nutrientes que participan con los ingredientes en la ración. La guía puede ser las tablas de ingredientes, donde nos indica. Sin embargo, algo más específico son los análisis que podemos realizar dentro de la planta de alimento balanceado con la mercadería que arribó en la planta. Y a partir de eso puedo mencionar que el dato más específico, y esto por ahí es una apreciación propia, son los datos de molienda. Dentro de la planta de alimento balanceado, cuando tenemos la posibilidad de moler los ingredientes de forma individual y tomar datos de ahí, bueno, es el momento más preciso y el dato que está más próximo a la elaboración del alimento, ¿sí? Cuando esa mercadería es molida y separada por ingrediente. Bueno, a partir de eso se puede valorizar a partir de un NIRS, ya sea portátil o de escritorio, o a partir de una química húmeda para obtener el armado de las matrices de los ingredientes, de cada ingrediente individual. Bien. Para una adecuada formulación les puedo comentar algunos aspectos que resumí como importantes a la hora de realizar una formulación. Y siempre primero darle prioridad a los ingredientes según disponibilidad y calidad a las primeras fases de alimento. Si hay posibilidad de segregar en planta, aún mejor. Como comenté, es una nutrición de precisión en el cual si nosotros formulamos por fases de alimento vamos a cubrir los requerimientos en cada etapa del animal, en cada edad, y por ende generar menos desperdicios al medio ambiente, que también es importante.
El uso de aditivos en este tipo de producciones es muy interesante, en el cual utilizamos aditivos que son de elevado costo y con una dosis muy baja. Entonces hay que ser muy precisos a la hora de elaborarlos en las raciones y cómo se dosifican los mismos. Los aditivos generan un beneficio, ¿sí? Los que generan un beneficio o una mejora en el animal ayudan a metabolizar y a que sean más digestibles los ingredientes que se utilizan en la fórmula. Y ahí es muy interesante, y eso se va a poder mensurar ya sea en el peso del animal o en la conversión alimenticia. Después tenemos otros aditivos que son tecnológicos o de procesos que mejoran la elaboración del alimento balanceado y también son interesantes para utilizar. Podemos tener una inclusión de ingredientes, ya sea que algún ingrediente genera algún prejuicio en el animal, entonces se debe colocar alguna limitante en lo que es la fórmula propiamente dicha. O también la tecnología de la planta de proceso no puede desarrollar esa fórmula y también ahí habría una limitante. Que se utiliza una fórmula que se efectúa al mínimo costo, en donde los requerimientos ya sabemos de dónde los utilizamos, de dónde sacamos los datos, y a partir se va a igualar según los nutrientes que tenga los ingredientes. Y el programa juega generando el menor costo. Pero bueno, también tener el criterio de que esa fórmula se pueda aplicar, se pueda utilizar y que no le genere perjuicios tanto al animal o considerar los ingredientes que se utilizaron. Luego de la elaboración de alimentos se debe hacer una supervisión de los datos analíticos del alimento balanceado, es decir, conocer los parámetros nutricionales del alimento que se elaboró y contrastarlos con la fórmula teórica o la fórmula de escritorio y que el coeficiente de variación sea lo menor posible. Y otro aspecto muy importante que afecta en la alimentación del animal es los parámetros físicos, es decir, la presentación del alimento que debe adecuarse al pico del animal y a la edad, ¿sí? Para que le sea práctico alimentarse. Bueno, como un ejemplo de ración para pollos de engorde, puedo mencionar que tenemos un concentrado energético, que es el que está en mayor proporción dentro de una fórmula, que es el maíz. El mismo se incrementa su inclusión en la ración al final de la crianza, al ser una ración de engorde. Después tenemos otro ingrediente que aporta energía, que es el aceite de soja. Generalmente se utiliza hasta 2.5 en una ración y también genera beneficios en el proceso de elaboración del alimento. Después tenemos los concentrados proteicos, que ya los mencioné, cuáles eran, y que los mismos se utilizan en mayor proporción al inicio y disminuyen al final de una ración con las diferentes fases. Y después lo que serían los complementos macrominerales, ya sea la sal entrefina, que aporta sodio y cloro, la fuente de fosfato, monocálcico, dicálcico, entre otras que haya, y fuentes de calcio como conchilla y carbonato. Los niveles de cada uno van a estar influenciados según los requerimientos de los animales. Y bueno, los microminerales, como los comenté. Algo que me faltó comentar en las diapositivas anteriores es que, como les comenté, no seamos fórmulas por un mínimo de proteínas, sino por algo más específico, que es por un mínimo de aminoácidos. Hoy en día en Argentina, los aminoácidos sintéticos disponibles que se encuentran en el mercado son lisina, metionina, triptofano, treonina y valina. Y bueno, son los que hasta ahora acá son los que se utilizan. Bueno, ya finalizando, puedo mencionar que una correcta elaboración de alimento balanceado, ya sería la última parte de la charla. Tenemos que ver el tema del control de la molienda. Cada ingrediente se muele o según la tecnología de proceso de la misma. Es importante conocer el tamaño de partícula de la molienda, ya que eso va a impactar directamente en el tracto gastrointestinal del animal y va a generar su desarrollo. Así que es importante medirlo y hacer controles periódicos. Después, otro punto a considerar son el control en las celdas de dosificación de básculas. Es muy importante que la proporción que indica la fórmula sea la que la planta pueda dosificar y bueno, que sea precisa, lo más precisa posible.
Después tenemos un control en la mezcladora para corroborar un análisis periódico para ver si el perfil de mezclado es el adecuado, si las proporciones de los ingredientes fueron los óptimos. Se pueden utilizar elementos traza para hacerlo. Y por último, y algo muy importante, es el tema del control en proceso de peletizado. En el mismo hay que considerar lo que es la humedad y la temperatura del proceso, y es el que va a dar la presentación, es decir, la presentación de lo que el animal va a alimentarse, ya sea tamaño más pequeño para categorías más chicas o un pellet más largo para animales más adultos que ya están en terminación. Pero bueno, es importante conocer el tamaño del mismo. Bueno, como comentarios finales, puedo mencionar que los aspectos mencionados, coordinados y supervisados aseguran una correcta elaboración de alimentos balanceados, tanto en calidad como en cantidad. Y también que hay que considerar una correcta elaboración de alimento balanceado nos da el potencial éxito que podemos tener en la conversión animal. Pero desde ese punto en adelante, el éxito también depende de lo que es la interacción entre el ambiente, el animal y el manejo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ella fue Ariana Andrea González, ingeniera zootecnista. Y ahora le vamos a pasar la palabra al ingeniero Luis Bertoya. ¿Se escucha bien así o necesitan el micrófono? No, micrófono porque tiene que salir en YouTube. Ah, sale en YouTube, perdón. Sí. ¿Puedo pararme adelante? Así no estoy tan... No puedo estar parado, necesito caminar un poquito, así que 1000 disculpas. Bueno, vamos a esperar. Bien. Bien. Ah, cierto. A los 10 minutos te aviso. Perfecto. Sí. Sigo yo. Los botones son... Vení, yo te explico. ¿Cuáles son? Listo. Y las flechitas para... Correcto. Bueno, me toca a mí hablar un poquito sobre el tema Patagonia, que es algo muy querido para mí y que tiene un potencial elevadísimo como para tenerlo muy en cuenta, cosa que no se está haciendo hoy en día y vamos a ver por qué. Bueno, esto ya lo pasamos. Vamos a ver las características productivas y sobre todo relacionado con maíz y la producción animal. El maíz juega un rol fundamental, sobre todo en la parte de bovinos. Yo trabajo mucho con la parte de tambo, pero en este caso es aplicable tanto para tambo como para la producción de carne. Y Patagonia, todo lo que llamamos, ahora vamos a ver a qué llamamos Patagonia o qué se llama Patagonia, se caracteriza por tener un potencial inmenso en la producción de carne, no tanto en la parte de leche por determinadas características que no vienen al caso, pero fundamentalmente la producción de carne. Entonces, tenemos el maíz en diferentes formas. ¿Por qué en diferentes formas? Porque tenemos la producción de grano por un lado, que es fundamental, pero además tenemos la planta completa o en sus diferentes componentes que se guardan en esas famosas bolsas blancas que ven ustedes, que son silos bolsa, donde se conserva el forraje de planta entera o trozos de la planta de acuerdo a la metodología que se emplee. Y esto es algo fundamental para realizar en Patagonia. Bueno, ¿cuál es el escenario? Ahí, bueno, cometí un pequeño error porque dice 2,4 mil, no, son 2,4 millones de hectáreas. Faltó una L ahí, y por una sola L tenemos 3 ceros menos, así que... Pero bueno, la superficie más o menos que se produce para conservar el forraje, la ventaja que tiene es que se corta en un momento ideal, tiene excelentes características, el maíz es la mejor planta para ser conservada de esa forma, y permite tener una calidad muy similar a la original, durante un periodo que como mínimo es un año. Nunca duran un año los silos, pero en este caso podemos tener un año o más sin ningún tipo de problema. Es como colocar el producto que estaba en el campo en el freezer, pero nada más que con determinadas características que hay que favorecer. El 60% de esos 2,4 millones de hectáreas es maíz. ¿Y esto qué significa? Que si multiplicamos más o menos 2 por 6, 2 son 1.400.000 o 1.500.000 hectáreas, que más o menos son 1.500.000 bolsas. Una bolsa multiplicada por $120 promedio, van a tener en cuenta la importancia que tiene el volumen. El problema es que esto es de todo el país. Cuando nos ponemos a escarbar en Patagonia nos damos cuenta que estamos con muchos menores valores. El 10% de sorgo,
Otras fuentes que puede ser cebada, trigo, pastura, soja, alfalfa, así, todo lo que pueda estar siendo consumido por el animal, picado en un momento adecuado, puede ser conservado. Hasta girasol yo he visto. ¿Cuánto produce un silo promedio? Esto va de entre 30 y 70 toneladas, y esto lo pongo, eso es el contenido de materia seca al momento de picado. El 85% de los tambos suplementa con silaje. Es decir, es muy raro encontrar un tambo que no use el silaje formando parte de la ración. Es muy difícil verlo. El 32% de la leche que consumimos nosotros proviene del silaje también. Fíjense el grado de importancia. Hoy en día, en la mayoría de los tambos, el principal componente de la ración es silaje, fundamentalmente de maíz. Y estos son datos de la Secretaría de Agricultura. No figuran ahí, pero doy fe. El 10% de la carne proviene del silaje. Fíjense que el 85% de los tambos y muy poca cantidad de carne proviene del silaje. Quiere decir que hay una hay una potencialidad en el desarrollo de este tipo de metodología en la producción de carne que, digamos, estamos todavía en pañales, podemos decir. Hay una posibilidad de que se vaya a incrementar muchísimo y después vamos a ver por qué y elegimos Patagonia. Bueno, esas son las zonas, fíjense que dice zonas agrícolas graníferas de Argentina. ¿Qué notan ahí? Ahí directamente se toma todas las provincias, salvo la parte, digamos, de sierras y montañas, donde es complicado producir algún tipo de cultivo. Cuando hablamos de zonas agrícolas, hablamos de trigo, maíz, sorgo, soja, girasol, colza, lo que ustedes consideren válido. Entonces, mi primera reacción fue al ver este mapa, digo, no, ahí falta algo. Y seguimos avanzando, y como el tema es maíz, ese es el mapa de maíz de acuerdo a la superficie destinada al cultivo de maíz. El color verde es donde se intensifica más, y a medida que se va, por último llega al rojo, donde va degradándose a amarillo, después pasa al rojo, son las zonas donde menos se cultiva maíz. Pero fíjense, el grueso está concentrado, como es esperable, en la provincia de Córdoba, que es la principal productora de maíz. Pero en este caso es grano. La parte de silaje se concentra en zonas son subóptimas, porque pudiendo hacer agricultura, se inclinan los productores a la agricultura. Los tambos o los feedlot no están en zonas, o los productores de carne no están en las zonas óptimas agrícolas. Puede ser que haya ejemplos que contradicen esto, pero en general los tambos se ubican rodeando a Buenos Aires. La zona de Tandil sí es una zona muy buena, después tenemos otras zonas en diferentes lugares del país, pero la generalidad me hace decir que son zonas subóptimas donde se cultiva el maíz. Por eso aparece ese mapa. Entonces, ¿por qué Patagonia? Porque Patagonia es un lugar donde falta muchísimas cosas, falta desarrollar el cultivo. Y la ventaja que tiene Patagonia es que se hace todo bajo riego. No hay forma de producir algún de estos cultivos que nombré, sobre todo maíz, si no es bajo riego. Y la ventaja que tiene el riego es que obviamos el gran problema que tiene la producción, sobre todo de verano en la Argentina, digamos que también los de invierno, que son las sequías. Acá tenemos la provisión de agua segura, donde me saca de encima uno de los problemas. El segundo problema es, saben todos lo que pasó la campaña pasada con la famosa chicharrita. Entonces, en ese caso, no tenemos tampoco tenemos el problema de chicharrita en la Patagonia. Para definir Patagonia tenemos que tener claro cuáles son las razones. Entonces, vamos a empezar por los ríos. Fíjense, tenemos al norte el río Colorado y al sur tenemos el río Gallegos. El puntero, ahí está. Digamos que la zona más importante está acá, Río Colorado y Río Negro. El Río Negro se abastece de dos ríos, bueno, está el Nimay y el Neuquén, y tenemos el río Chubut. Esta es la zona que se llama Pirch, valle inferior del río Chubut, y acá son más que todo anecdóticos. Se puede llegar a hacer maíz en la zona de, por ejemplo, los Antiguos, pero no es una superficie que sea importante desde el punto de vista productivo. Como anécdota sirve para decir que el maíz se puede cultivar desde el norte de Argentina, desde Salta, hasta Santa Cruz, cambiando la longitud de los ciclos, ¿no? Bueno, esos son los pilares fundamentales de la producción potencial que tenemos en Patagonia. Para definirlo, uno puede decir que Patagonia se comienza al sur del río Colorado, con las nacientes del río Colorado en la zona de Neuquén. De ahí para abajo
ya está definida Patagonia. ¿Por qué es importante desde el punto de vista productivo? Porque al sur del río Colorado se define la barrera sanitaria. No solamente desde el punto de vista vegetal, sino desde el punto de vista animal. Es la barrera que nos permite afirmar que es libre de aftosa sin vacunación. Es decir, que esa carne que estaría disponible a mercados internacionales ya fue aprobada. Japón hace unos años ya aprobó la comercialización de carne producida en Patagonia, libre de aftosa sin vacunación, no solamente de carne bovina, sino ovina, porcina y me queda ovina, porcina y bovina. Bueno, aviar, no sé, no conozco el tema, no sé si aftosa no hay en aviares, supongo, así que, pero la incluyo también. Es decir, que tenemos, si Japón, que tiene las barreras más importantes de todo el mundo para el ingreso de productos alimenticios, lo aprobó, evidentemente estamos frente a una posibilidad de exportar a todo el mundo y ningún otro país va a poder poner restricciones, dado que Japón es el más problemático en ese caso. Por eso es fundamental, piensen que se puede lograr mejores precios al sur del río Colorado que al norte. Ese solo charco, digamos, ese canal divide un problema existente de un inexistente. Por eso es tan importante. Bueno, esas son fíjense, acá tenemos más o menos las ideas de, bueno, el Río Negro tiene una superficie regada de 180.000 hectáreas con una potencial agregada de 450.000. El Colorado 163.000, 320.000. El río Chubut 18.000 a 68.000. Y hay minis cuencas. Y acá aparece el río Atuel. El río Atuel se utiliza sus aguas en la ciudad o la zona de San Rafael hacia abajo. Las características, digamos, que tiene la zona del centro-sur de Mendoza, yo diría que son muy similares a lo que pasa en Patagonia, por eso las incluimos. Si bien no tiene las ventajas de estar dentro de la barrera, ¿no? Está fuera de la barrera. Pero desde el punto de vista de manejo y características climáticas, estamos en condiciones muy similares a Río Negro. Bueno, total, fíjense que tenemos acá superficie regada 472.000 con una potencialidad de llegar casi al 1.000.000 de hectáreas. Ojo, esto no es solamente maíz, ahí tenemos frutales, hortícolas, tenemos todos los cultivos. Pero desde el punto de vista del maíz existe una posibilidad muy muy grande de incrementarlo. Con otra gran ventaja, después lo vamos a ver, que es el rendimiento que puede obtener en esas zonas comparado con el rendimiento de las mejores zonas del país en secano, que son muy muy importantes. ¿Qué características tiene Patagonia? Bueno, tiene alta heliofanía, es decir, que recibe mucha luz durante el periodo desde siembra hasta picado o cosecha del grano. Es la más importante en el país, es mucho más importante la cantidad de energía que recibe durante el periodo 21 de septiembre, 21 de marzo, que cualquier parte del país, por dos razones, por la duración del día y segundo, por la falta de nubosidad, es decir, los cielos son claros, así que recibe directamente la energía. Eso me está abriendo la puerta a tener mucho más rendimiento potencial, porque el primer factor es tener energía transformable. 10 minutos. Uy, no sigo ayer, voy a ser rápido. Menor incidencia de enfermedades de plagas, ya lo dije. La cobertura de los requerimientos hídricos, o sea, tenemos el riego, no está, digamos, supeditado a la presencia o la ausencia de sequías. Hay una demanda regional, perdón, pasó de golpe. La demanda regional es insatisfecha, necesitamos mucho grano en Patagonia, viene de Bahía Blanca en el mejor de los casos, así que el costo de flete es muy caro, entonces hay que producirla in situ y parte del componente de la ración se puede, digamos, reemplazar por el silaje de maíz que tiene una calidad muy buena desde el punto de vista de digestibilidad y del aporte de energía que es fundamental. La región es libre de aftosa, eso ya lo aclaré. La baja demanda de mano de obra, es decir, comparado con un trabajo en frutales o en hortícolas, la ventaja que tiene este cultivo o cualquier otro es que demanda mucho menos mano de obra. No se olvide que en la zona, sobre todo en la zona norte, existe Vaca Muerta, que es una aspiradora de mano de obra y evidentemente los sueldos que paga no son comparables bajo ningún punto de vista con la actividad agrícola o ganadera. Entonces hay carencia de mano de obra por, ya les digo, es aspiradora. Ahí tengo muchas anécdotas de haber trabajado un poquito en el lugar. Y realmente conseguir mano de obra se puede, pero hay que pagar los mismos sueldos de Vaca Muerta, sueldos petroleros. Imagínense que son dos industrias completamente diferentes en cuanto a rentabilidad. La producción de grano y silaje destinado a la producción de carne, es decir, se puede desarrollar una industria de producción de carne muy, muy importante porque tenemos todo cerrado. Lo que nos faltaría un puerto que
con el tema de Vaca Muerta, que es Punta Colorada, creo que se llama. En Punta Colorada se va a desarrollar, eso no sé si va a ser exclusivamente para gasificación, pero se puede hacer un agregado para un centro de exportaciones. Si no, quedaría San Antonio Este, pero después, como voy a hablar al final, la importancia de la actividad público-privada. Ahí es fundamental que se pongan de acuerdo. Nuevas áreas con potencial para riego, es decir, acá se necesitan inversiones, pero para pasar de 300 y algo de mil a 1 millón, tenemos que, el Estado y los privados tienen que hacer inversiones, no se puede pasar de hoy a mañana. Tiene que haber una política a muy largo plazo. Y la disminución de los costos de producción de carne, generando altas producciones de materia verde de altísima calidad a través del maíz, producción de grano, nos ahorraríamos todo el costo de flete, que es carísimo, son 400, 500 kilómetros para llevar maíz en camiones. Es decir, evidentemente gravita muchísimo. Cuando uno habla con los productores de Patagonia se dan cuenta que el cuello de botella no es el principal problema el precio de la carne o cuánto le pagan, sino el costo de la alimentación. Entonces, una forma de bajar costos es la utilización del silaje de maíz. Bueno, acá está lo que yo les decía antes. Tenemos, fíjense, lo que está en rojo es lo que recibe Río Negro, 40 grados de latitud sur. Desde 21 de septiembre aproximadamente hasta el 21 de marzo es el lugar donde mayor heliofanía recibe o radiación solar comparado con lo que es el Ecuador a 20 grados de latitud sur, 30 y 40. Evidentemente el potencial existe. Y esto tiene una continuidad con lo que vimos antes. Esta es la tasa de crecimiento del cultivo y esta es la radiación. Fíjese que a medida que aumenta la radiación interceptada, aumenta la tasa de crecimiento del cultivo. Evidentemente estamos cerrando el círculo. Tenemos una realidad donde tenemos mucha heliofanía, tenemos agua, tenemos en gran parte suelos favorables y podemos darle, digamos, transformar esa radiación interceptada en producto vegetal de calidad. Esa es la superficie cosechada de maíz. Fíjense, lo que está en rojo es lo que se produce a lo largo de los años, desde 2007 hasta el 2023 en producción de grano. Llegamos casi a 8 millones de hectáreas y la producción de silaje sigue un ritmo mucho más lento, pero constante. Maíz acá, de acuerdo al precio internacional, las retenciones, lo que hayan definido determinados gobiernos, va a hacer que se aumente o baje la superficie sembrada. En cambio, en silaje es mucho más predecible lo que se va a necesitar. Es decir, esto está muy regulado por la demanda de producción animal. En la medida que aumenta la cantidad de animales, va a aumentar la cantidad de silaje. Y viceversa, por supuesto. Bueno, los datos, ahí tienen maíz grano, maíz para silaje, y son los datos. Es muy difícil encontrar datos exactos porque las bolsas dan un valor, el gobierno o los gobiernos dan otro valor, entonces hay que compatibilizar ambos valores, a ver cuál es el que está más ajustado. Y las empresas dan otro valor de ese sembrado. Bueno, fíjense los rendimientos que tenemos. Todo siempre destinado a producción animal. Acá tenemos Tandil. Una planta completa está rindiendo en materia verde, más o menos, esto fue campaña 22-23, 66 toneladas. En Viedma, en Río Negro, sacamos 145 toneladas. Tandil es una zona excelente, es decir, es uno de los mejores suelos de la Argentina, comparable con lo que es, por ejemplo, Venado Tuerto. Y sin embargo, acá estamos, yo diría, 2 veces y media más, ¿sí? Comparado uno con otro. Por supuesto, acá tenemos alta dosis de fertilizante y riego. Lo que pasa es que en esta zona, si pongo riego, yo no sé si los números me cierran, porque el riego se tiene que hacer a través de cañones o a través de algún sistema que no es posible, que no se puede hacer de otra forma. En este caso, sí, porque el riego es o por inundación, o por canales, o por acequias, o por amelgas, o lo que sea. Entonces, si lo comparamos con el promedio nacional, estamos en 40 toneladas en el mejor de los casos. Y acá 145 estamos casi 4 veces, 3 veces y un poco más. Entonces, por cada hectárea que tenemos en Patagonia, en esa zona, por ejemplo, son los buenos, vamos a tener el equivalente a 3 hectáreas y media en otro lugar. O sea, con una misma superficie estoy teniendo una diferencia muy grande, con la posibilidad de tener mejores precios en la medida que haya una serie de acuerdos que permitan exportar esa carne. ¿Cuál es la situación a mejorar? Manejo del agua, muy mal manejo. Mendoza es la única provincia que a mi juicio maneja bien el agua. En este caso hay mucho desperdicio de agua y mal manejo, hay que mejorarlo.
Heladas tardías y tempranas. El problema que tenemos es que estamos condicionados con la fecha de siembra y la fecha de picado o de cosecha. Tenemos que buscar la fecha de fines de octubre porque aparecen heladas tardías que pueden dañar a la planta de maíz. Por suerte la planta de maíz, hasta la que tiene 2 hojas, 3 hojas, si la helada no es muy intensa puede matar la parte aérea, pero tiene posibilidad de rebrotar. Cosa que no sucede cuando nos adelantamos en septiembre, porque ahí a partir de la tercera hoja ya es dañado. Entonces tenemos que buscar fines de octubre y si se va a picar no hay problema, los ciclos no intervienen, podemos usar ciclos intermedios igual que la zona norte. Sí que buscamos para grano. Ahí ya Río Negro es el límite, no podemos seguir bajando y tenemos que buscar ciclos muy precoces. Ayer estuve hablando con una empresa que tiene bastantes ciclos disponibles y se están sumando otras que les interesaría también producir grano en la zona. Baja disponibilidad de maquinaria, es decir, acá es la historia del huevo y la gallina, un poco retomando parte de tu charla. ¿Por qué? Porque no hay maquinaria porque la superficie no es suficiente que la justifique, pero no se justifica la superficie hasta que no hay maquinaria. Poco a poco ahí se va poniendo en marcha la rueda. Ya hay algunos contratistas que bajan, hay uno que ya está instalado en la zona, entonces se puede contar con ellos. Diversidad del tamaño de establecimientos, tenemos establecimientos de 5 hectáreas y tenemos establecimientos de 100 hectáreas, todas bajo riego y en producción. O sea que 5 hectáreas hay que moverse, 100 mucho más. Entonces hay diversidad y sistemas de riego que condicionan el uso de maquinaria. En el caso de haber, digamos, camellones, es complicado para el traslado de la máquina. Entonces hay que buscar otro sistema de riego. Es todo un... Bueno, va a depender de lo que voy a decir al final. Variabilidad anual de los caudales disponibles. El agua de los ríos depende de las nevadas. Entonces hay años que sobra el agua y hay años que puede llegar a faltar. El río Colorado y el río Negro no están susceptibles, un poco más es el río Chubut, es decir, el valle inferior del río Chubut, la zona de Dolabon, la zona de Gaiman, la zona galesa, digamos. Los costos de producción, por supuesto, a través de lo que la propuesta que estamos haciendo, yo me olvidé decirles, todo esto lo estamos desarrollando en Maizar, yo formo parte de la comisión directiva y coordino el área de forrajes de Maizar. Y ahí queremos darle mucho ímpetu al desarrollo en Patagonia, debido a estas ventajas comparativas que tenemos frente al resto del país, que habíamos hablado antes. La producción de grano y silaje, digamos que hay que mejorarla. Todavía se siembra poco y además muchas veces se siembra mal. Y bueno, el resto del país también, vamos a hacerlo claro. Pero acá, como es intensivo, las inversiones son mayores, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ya creo que estoy terminando. ¿Cuánto queda? Ya estamos justo en tiempo. Bueno, ya estamos terminando. Eso es para que vean lo que es una foto del Valle Medio, en Choel, el tipo de maíz que se logra. Vamos a seguir mostrando. Eso es, en general, Alvear, es una zona que, desde el punto de vista ganadero, se está desarrollando bastante. Todo bajo riego, con el uso del río Atuel. Fíjense esos maíces. Algo que yo viajo mucho a Mendoza, y ahí me encontré en Malargüe, esos maíces que se hace semilla de papa y se hace maíz. Cosa que para mí fue una sorpresa. Esto fue hace 2 años y me llamó mucho la atención porque es una zona un poco compleja. Y sin embargo, todo bajo riego, por supuesto, pero son excelentes. Bueno, y creo que esta es la anteúltima o la última. Eso es Chubut. Miren la referencia, el tamaño que alcanzan los maíces. Chubut, y son ciclos normales, los que se siembran normalmente en la zona núcleo maicera. Para picado no hay ningún problema en llegar a ese tipo de producción. Fíjense el potencial. Y todo repito, no sé si lo dije antes, pero lo remarco. La idea es producción de carne. Si ustedes van a Comodoro Rivadavia y preguntan cuánto vale un kilo de bife, de asado, lo que sea, se agarran la cabeza. Porque no hay suficiente abastecimiento. Y por otro lado, ya han puesto feedlot en Santa Cruz. Entonces, hay toda una potencialidad que se necesita, digamos, ayudar. Y por último, antes, vamos a pasar acá. Se necesita algo muy importante que yo lo puse por escrito, que es la interacción público-privado. Es otra vez el huevo y la gallina. Las instituciones oficiales no invierten porque a veces no hay productores receptivos. Me ha pasado en determinado lugar, sin hacer fechas ni nombres, donde había créditos disponibles y los productores nos tomaban con una tasa muy baja para compra de maquinaria, por ejemplo. Por otro lado, la falta de continuidad en las políticas nacionales, provinciales y municipales hace que el productor tampoco quiera arriesgar.
porque hay un cambio de gobierno y hay un cambio de dirección. A favor o en contra, no importa. Tiene que haber una continuidad y por eso tiene que haber acuerdos entre las autoridades que gobiernan el país, la provincia y las municipalidades con los productores, para que ambos sepan que invertir tiene un fin, tiene un destino. Y para eso se tienen que acordar entre ambas partes políticas de largo alcance, repito, de largo alcance, porque es muy complicado invertir cuando no se sabe qué va a pasar el año que viene. Por lo tanto, esto lo remarco porque es fundamental para cualquier orden del país, pero en este caso se justifica más. Bueno, creo que esto fue lo último. ¿Y llegué a tiempo? Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Vení a sentarte por si te preguntan. Bueno, buenísimas las charlas. Excelente en la parte de pollos, la precisión con la que se le da la alimentación, los aminoácidos. Eso es alimentación de precisión. Me encanta porque no hay nada que sea extra que se le dé, que se desperdicie, porque hoy la economía realmente no está como para decir, bueno, sí, tirarle tantos kilos, tanto, total, si sobra no hay problema. No, la economía no está como para andar derrochando. Así que felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo. Y en la Patagonia, bueno, espectacular que se pueda, todos saliendo a comprar ya hectáreas a la Patagonia para hacer maíz. Decía acá, ustedes no saben cómo subieron los precios, no por nosotros, ¿no? Porque yo pensé que estaban en valores muy bajos y me agarré la cabeza cuando ¿Cuánto está ahora? Depende del lugar, pero ahí no quiero decir porque son terribles. Es decir, no digo que se parecen a la Pampa Húmeda, pero están cerca. Es increíble lo que han... Me preguntaron una vez por un asesoramiento, pasé un valor y después tuve la duda, digo, voy a consultar. Yo cuando estaba en la facultad, consulté hace 20 años estaba $8 la hectárea. Sí, no, hace 20 años, ahora ya... Si 7.000, 8.000, 9.000 dólares la hectárea mínimo. Y porque justamente, ¿cómo aumentás el rendimiento del maíz? O más cantidad de semilla por hectárea, o aumentás algo en la genética que lo mejorás, o como haces más superficie. O tenés que desmontar, que no es lo ideal, justamente, y para cuidar del ambiente, o en estos casos, bueno, encontrar tierras y heliofanía correspondiente, ríos, agua, todo lo beneficioso que, bueno, hay gente que sí estudia eso, se dedica a eso y, bueno, está bueno que nos lo pueda trasladar a todos nosotros. Así que bueno, si hay preguntas, levanten la mano y les pasamos el micrófono. Aprovechen, todavía es gratis. Ambos dos, como diría. Bueno, empiezo por Ariana. Sí. Ariana, vos en una de tus diapositivas hablaste sobre la trazabilidad. Entonces, en un ejemplo concreto, suponete que estás en tu trabajo, ¿cómo garantizás esa trazabilidad? ¿Qué es lo que realizas? ¿Qué anotás o tenés un sistema de monitoreo digitalizado, con sensores? ¿Cuáles son las anotaciones? ¿Cuál es tu manejo cotidiano en el día a día para garantizarme trazabilidad? Bueno. En el ejemplo puntual, bien. En tu trabajo. Bien, gracias por la pregunta. Mirá, lo que es microingredientes es bastante fácil, o ingredientes intermedios llamado a bolsones, a bivag, porque cuando está en producción se va anotando cada lote que está vigente y digamos que lo hacen en planta en los operarios lo que se va realizando. O sea, el manejo hoy día es a mano, a anotar. Ahora, lo que es cereales es un poco más complicado, ya sea maíz o algún subproducto de la soja, porque bueno, está todo más a granel y cuando se vierte a un silo, dependiendo de la capacidad de acopio que tenga, va a perder identidad porque tiene varias toneladas para acopiar. Pero bueno, se intenta hacer cortes y bueno, y que sea lo más específico saber qué camiones, con qué remitos o con qué carta de portes, mejor dicho, ingresaron ahí. Pero bueno, eso es una de las condiciones que SENASA te solicita, la trazabilidad, ¿no? Para fomentar el alimento seguro y que no haya ningún inconveniente en la cadena, que bueno, de cada alimento con ese remito que va a granja. Perfecto, bueno. Gracias. A vos. Sí. Los maíces que se adaptan en la Patagonia, ¿es el mismo maíz de la zona típica maicera o hay
una variedad, hay desarrollos actuales de maíces genéticamente modificados que se adaptan a las temperaturas adversas y frías de la Patagonia. El maíz en la Patagonia, en la producción, ¿estamos hablando de los mismos maíces de la zona típica maicera para comparar los rindes, para comparar el número mayor de hectáreas, de toneladas producidas por hectárea, para poder comparar los rindes? ¿Estamos hablando de la misma variedad? Sí, mira, hay dos destinos, como marqué recién. Una es la producción de silaje. Sí. Para que tengan en claro, se pica aproximadamente 40, 45 a 50 días antes, que es el momento ideal de cosecha para grano. Okay. Al tener un periodo de producción más corto, si la planta es la planta entera, es decir, si se ensila, podemos darnos el lujo de tener ciclos más largos. Por eso los ciclos que ustedes vieron, las fotos que vieron en Chubut, donde está la persona, sí. Esos son ciclos intermedios a semilargos para la zona núcleo maicera. Okay. Voy a nombrar, eran híbridos, por ejemplo, de Panar. Panar tiene híbridos de origen, o tenía en ese momento origen sudafricano, que son de ciclos largos, te diría, o sea, no tropicales, pero son ciclos largos, y ahí funcionan perfectamente. Bárbaro. No llegan a grano. Okay. Entonces, estamos hablando de Chubut. Si vamos a Río Negro, lo que podemos diferenciar es que cualquier material que se use para producción de grano en las zonas núcleos maiceras se puede utilizar perfectamente para picado. Okay. Ahora, si quiero para producción de grano, tengo que buscar ciclos más cortos. Okay. No es la demanda clásica argentina. Bien. Entonces estamos otra vez con lo mismo. Las empresas mucho ahora están pegando el salto, pero hasta ahora, como no había demanda para producción de granos, no traían ciclos, porque la Argentina demanda pocos ciclos cortos hasta ahora. Los ciclos normales normalmente son más rendidores, pero en la medida que comience el desarrollo en Patagonia y la demanda, se pueden traer ciclos mucho más cortos. Hay empresas que ya los tienen, pero los tienen, digamos, en forma de muestra. En la medida que surja demanda, evidentemente va a ser un negocio que no se van a querer perder. El problema que es el que inicia el proceso es el que va a tener más ventajas comparativas a medida que aumente la demanda. Pero son los mismos híbridos, para producción de grano no, normalmente no son híbridos que se utilizan en Argentina porque se pueden usar ciclos más largos con mayor potencial. Pero en el caso de Patagonia, en la medida que haya demanda, son ciclos más cortos, plantas más chicas, se puede aumentar la densidad y con seguridad, yo te digo, en Viedma, cortos, no muy cortos, están alrededor de 25.000 kilos por hectárea. El promedio argentino son 7.500 kilos de grano, ¿no? Sí. Y ahí llegamos a 25 en Viedma. Así que evidentemente el potencial es inmenso. Son 3-1, 2-1, depende de las zonas, con respecto a la zona núcleo. Perfecto, muchas gracias. No, sí, buenas tardes. ¿Cómo te va? Dada la pregunta que voy a hacer, me voy a identificar porque vengo de Chubut. Mi nombre es Sergio Pena, soy ingeniero agrónomo, estoy presidiendo hoy el Consejo Profesional de la Ciencia Agropecuaria de Chubut, en convenio con CEPIA, a quien le agradezco además la invitación para participar. Y obviamente creyente en esto de la potencialidad de nuestra región, Patagonia toda, y en el crecimiento de la producción ganadera para abastecimiento, no solamente local, sino también pensando en lo bueno que sería poner un bife en Japón de zona libre de lactosa sin vacunación y encima con el reconocimiento de la marca Patagonia, que digamos que es un tema que además está instalado. Uh-huh. La pregunta, y coincidiendo con lo que vos dijiste, digamos que acá hace falta todavía un gran acuerdo público-privado para que esto se haga realidad, pensando en que más de una vez hemos hablado de montones de planes de riego y de ampliación de las zonas regadas, bajo riego y de las áreas, pero que siempre terminan con una cuestión de un financiamiento del sector público que no termina de aparecer, con lo cual aparece la otra discusión de pensar en que tenemos los valles desarrollados con todos los sistemas de riego y con posibilidad de expansión dentro del mismo valle porque hay tierra todavía sin producción. Pero digo, ¿cuál es
¿cuál sería el punto que hay que tocar, el engranaje que hay que mover para que esto pueda realizarse? Pensando en que, digamos, sí es cierto que sigue creciendo la producción ganadera al sur de Patagonia, digamos, Chubut se abastecía de carne sin hueso de zona norte de la barrera en un 60-70%, hoy ha disminuido, estamos probablemente 50 y 50, pagando aún el kilo de asado de tira en los comercios locales entre 3 y 15 mil pesos el kilo, con lo cual, digo, esa opción es válida, es clara, pero no termina de aparecer el engranaje que implique que por un lado el sector privado invierta lo que deba invertir y el público acompañe de alguna manera, digamos. Es como que todavía nos está faltando esa vuelta de rosca. No sé cuál es tu visión de cómo lograrlo, pensando además que desde Maizar se hacen estos intentos, digamos, conozco que se vienen haciendo hace un par de años, que venimos charlando el tema, pero que todavía nos resta dar un paso adelante. Yo creo que la historia de la Patagonia en este caso es la historia de la Argentina. Es decir, somos el país que podría ser, no el país que debería ser. Mejor dicho, sí, que podría ser. Siempre hay limitaciones de todo tipo. Yo creo que las políticas pendulares que tuvimos a lo largo de los últimos 100 años, que vamos de una punta a la otra, no incentivan las inversiones porque no se tienen claro que con un cambio de gobierno para dónde vamos a ir a parar. No estoy hablando que fueron buenas o malas, sino que fueron diferentes. Creo que se está tomando conciencia, no por cambio de gobierno, que quede claro, no quiero hablar para nada de política, no está sujeta al tema político, sino que toda la gente está tomando conciencia que o llevamos adelante determinados, digamos, sacamos al ruedo las ventajas que tenemos comparativas con otros países o vamos a seguir estando en una situación cada vez más complicada. Por lo tanto, de lo que podemos hacer, yo te diría, de la parte privada, es marcar al gobierno cuáles son los impedimentos que se están teniendo. De la parte privada, el reclamo general es la carga impositiva y la falta de grandes obras. Las grandes obras van a estar condicionadas por la presencia de dinero, y el dinero se va a lograr, sobre todo como en cualquier país, a través de los créditos internacionales. No hay demasiados. Estamos muy complicados con la parte de créditos, o sea que va a ser complicado también llevarlos adelante. Y otra de las razones es disminuir la carga impositiva. No soy especialista para nada, pero en Maizar dimos una charla parecida y el representante de los productores se quejaba y citó, no importa la provincia, no eran las que nombré, se quejó de las trabas que tenían de todo tipo, que a veces uno se pone a pensar que eran bastante ridículas. Entonces, yo creo que el primer paso es dar muestras que se quiere incentivar la producción y que el privado invierta, porque tampoco va a cruzarse de brazos esperando que los gobiernos le hagan todo. El mal manejo del agua no es solamente un problema de los gobiernos, es un problema de los privados. Hemos visto lo que es Chubut, que se agarran escopetazos cuando el de arriba de todo traba las... Bueno, no importa, no quiero entrar en eso. Entonces se necesita un manejo coherente de agua, no solamente a nivel de microcuencas, sino a nivel de río directamente. Y se podría aumentar muchísimo la superficie de regar. Uno va al final del Río Negro, en la desembocadura con el Atlántico, y ve una cantidad de agua que se desperdicia. No quiero pelearme con los verdes, sino que los verdes decían cuánto es el caudal que tiene que llegar al océano y el resto poder regarlo. Y sin embargo se desperdicia una cantidad de agua que en cualquier otra parte del mundo estarían diciendo, si fuéramos holandeses tendríamos más producción en Patagonia que en el resto del país, más o menos. Pero lamentablemente, bueno, resumiendo, políticas a largo plazo, productores que estén con ganas de invertir, apostar, sabiendo que se va a mantener la situación al cabo de los años. Una inversión no dura un año, sino vamos a la parte financiera, vamos a otro tipo de inversiones, ¿no? No sé si respondí, pero es muy difícil, porque es hacer futurología, ¿no? Dios quiera que no. ¿Cómo? Sí, bueno, desde Maizar tratamos de presionar a todos lados. Teníamos un representante de Maizar como ministro de Agricultura, duró poco tiempo lamentablemente, pero igual insistimos con la gente del ministerio, no a través mío, sino a través de los presidentes de Maizar, que es el representante, dando charlas. El día 15 tenemos una reunión del comité, si querés después yo te sumo,
el Comité de Forrajes de Patagonia, donde se están planificando todos los procesos a llevar adelante a partir de ahora. No, gracias a vos. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no ya damos por finalizada el panel. ¿Alguno más? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado y acercado. Gracias a ustedes también.